El Sermón del Monte es un sermón de Jesús que trata sobre el tema de la justicia del reino. Él empieza relacionando la mayor justicia del reino con la ley, con la piedad, con los bienes materiales y la última parte es la relación de esa mayor justicia con las relaciones externas y de alguna manera el capítulo 7 de Mateo empieza a la relación que tiene nuestra justicia con el hermano, la facilidad que tenemos de juzgarlo y la necesidad que tenemos de ver primero nuestro propio pecado, la viga de nuestro ojo antes de poder verle la paja, la relación que tenemos con el falso creyente de no darle perlas y de no darle lo santo, la relación que tenemos con Dios de depender constantemente de Él, que fue la última enseñanza donde Jesús nos invita a pedir, pero obviamente a pedir aquello de lo que Él ha estado hablando, a pedir esas características, esas cualidades para ser como el Padre. Y Jesús va a terminar esta sección de la mayor justicia en relación con las relaciones, con lo que se conoce como la regla de oro. Estamos en Mateo capítulo 7 y versículo 12 y dice la palabra del Señor en Mateo 7:12. Por tanto, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Jesús está finalizando la parte del sermón donde él trata la relación de la mayor justicia con las relaciones externas. Ya ha hablado de cómo relacionarnos con nuestros bienes, de cómo relacionarnos con los hermanos, de cómo relacionarnos con los falsos hermanos, de cómo relacionarnos con el Padre. Y ahora él plantea una norma para relacionarnos con las demás personas del mundo. Este verso ha sido quizá uno de los más conocidos y por mucho tiempo ha servido como un resumen de la enseñanza de Jesús sobre las relaciones interpersonales. Estas palabras se han llegado a conocer quizá desde el siglo tercero o al menos desde la Edad Media como la regla de oro. No están de acuerdo los comentaristas en de dónde surge, pero algunos creen que uno de los emperadores le impactaron tanto estas palabras que las mandó a fundir en una placa de oro y las colgó en su palacio. Entonces, de ahí se llegó a conocer como la regla de oro, aunque algunos dicen de que esa historia no es real y que fue en la Edad Media. Pero independientemente de dónde, es un término que hoy es común para esta regla y es una enseñanza que ha ido más allá de los muros del cristianismo hacia la cultura en general y hasta la han usado para acuñar otras enseñanzas. ¿Por qué? Porque recalca muy bien la esencia de lo que un escritor mexicano decía, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz, recalca muy bien esa esencia de la importancia de procurar la paz en el respeto a los demás para poder exigir respeto a nosotros mismos, pero vamos a ver de que hay un principio general que Jesús acuña de cierta manera que también va a ser bien desafiante. Vuelvo a leer Mateo 7:12, dice, por tanto, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es importante ver que el pasaje empieza con ese por tanto, y el por tanto obviamente nos hace pensar en el por eso, por tanto, por el recurso que cuentan de la oración para recibir el auxilio divino en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, por la razón de que pueden pedirle al Padre con la certeza de que van a recibir de Él, por la razón de que pueden buscar a Dios con la seguridad de que Él se va a dejar encontrar con ustedes, por la causa de que pueden tocar a la puerta del reino sabiendo que se les va a abrir, por la certeza
del amor que el Padre tiene para ustedes, sus hijos, que les dará buenas cosas a los que le piden. Por la convicción de que si piden con fe, de acuerdo a la voluntad de Dios y desde el anhelo de reflejar el reino, de buscar el reino, el Señor les va a dar los que le pidan. Ese es parte de lo que debe de incluirse y de lo que nos lleve a pensar en el por tanto. ¿Por qué? Porque Jesús va a hacer en esta regla una demanda, pero el por tanto nace de que la demanda no se hace sin tener la certeza de que vamos a dar algo que tenemos de quien recibirlo y que ya lo hemos recibido y que ya lo estamos recibiendo. Un detalle más es que por tanto, aunque se ha mencionado varias veces en el sermón, está muy conectado al por tanto de Mateo 5:48 que Jesús habló al cerrar una de las primeras secciones del sermón, el sermón de la sección de la mayor justicia y la ley. Y quiero que vayamos a Mateo 5:48 aquí. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el griego, ahí aparece el mismo término y se podría leer, por tanto, sean ustedes perfectos. Así como su Padre Celestial es perfecto, es íntegro, es justo, es misericordioso, hace salir su sol sobre buenos y malos, sean ustedes de la misma manera. Amen ustedes como el Padre ama, amen a sus enemigos. Lo que él acaba de decir antes es amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les hacen daño. Sean como el Padre. De alguna manera podemos repetir o explicamos en su momento que perfección no es una impecabilidad, sino es una integridad, es una coherencia. Lo que Jesús está diciendo, sean coherentes con su naturaleza, con la realidad de que ahora son hijos, sean íntegros y busquen imitar al Padre. Y esta regla de oro es casi que una repetición, en otras palabras, de este llamado a la integridad, a la perfección. Y es como una aclaración de cómo se ve el ser perfecto como el Padre es perfecto, cómo se ve el ser íntegro como el Padre es íntegro, cómo poder imitar el amor de nuestro Padre Celestial que da desinteresadamente cosas buenas a sus hijos que acuden a él pidiéndole para satisfacer sus necesidades. Entonces, si tenemos un Padre que nos está dando, que se está dejando encontrar, que nos está abriendo desde esa realidad de que somos hijos y desde esa realidad de que estamos recibiendo de Dios, es desde esa realidad que podemos escuchar esta regla. Hagan con los demás lo que quieren que hagan con ustedes. ¿Por qué? Porque hay un Padre que les está dando y que está concediendo sus necesidades y que les está permitiendo ir y compartir de lo que reciben de él con la necesidad del otro. Ahora, es interesante que Jesús al final del verso, vamos a regresar a la parte central del verso en unos momentos, pero al final del verso, él dice, porque esta es la ley y los profetas. Y cuando Jesús está diciendo, porque esta es la ley y los profetas, una de las cosas que le está afirmando es, señores, esto no son palabras que yo me estoy inventando ni estoy diciendo por primera vez. Esto no es un concepto nuevo ni revolucionario que yo traigo. Y aunque sinceramente podríamos decir que Jesús sí fue revolucionario en la manera en que él planteó ciertos conceptos, en la manera en que él ejerció un liderazgo que hasta en el momento histórico que él viene, nunca nadie había ejercido un liderazgo sacrificial, servicial, compartido, donde él no ejerce desde el poder, sino desde el servicio, donde él no se impone, sino sirve, y donde él no exige, sino da. De alguna manera,
Él está siendo revolucionario en su estilo de liderazgo y está llamando a vivir de una manera diferente, pero él está mostrando que realmente esto ya lo había dicho la ley. Esto es parte de la ley judía y eso es parte del mensaje de los profetas posteriores. Esto no es algo total y absolutamente nuevo. Está en continuidad tanto con las escrituras judías como con la tradición judía, con los profetas judíos, y aún está en continuidad con los escritos judíos que ni siquiera están en la escritura. De hecho, hay un libro llamado Tobías, que es un libro apócrifo escrito más o menos en el año 200 antes de Cristo, en ese periodo intertestamentario, escrito obviamente por un judío piadoso. Y en Tobías capítulo 4 y verso 15 leemos: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan, que es una versión similar al dicho de Jesús, obviamente expresada en manera negativa: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Otra historia que había sido popular y reciente en los tiempos de Jesús, registrada en la Mishnah judía, un documento también que nos cuenta un poco del judaísmo en los tiempos de Jesús, contiene un relato de un gentil que se acerca a los dos maestros de ese entonces. En ese entonces habían dos escuelas de rabinos, de los fariseos, y entonces él va con Shammai y le dice: y yo me convierto si tú me puedes enseñar la Torah mientras estoy parado en un solo pie. Shammai se enoja y lo saca a palos y le dice: vete de aquí. Pero llega con el otro maestro, con Gilel, y le dice a Gilel lo mismo: si te es posible enseñarme la Torah mientras permanezco parado en un pie, me voy a convertir al judaísmo. Entonces Gilel le respondió: claro que puedo enseñarte la ley mientras estás parado en un pie. Y le dice: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá, el resto es comentario. Ve y apréndela. Entonces, él resume lo que la Torá dice en esta frase, que es similar a la regla de oro, solo que está hecha de forma negativa. Además, es importante notar que esto es algo que hay versiones similares de la regla de oro en casi todas las tradiciones religiosas. En casi todas las religiones religiosas, obviamente, Dios no ha dejado su conocimiento excluido total y absolutamente. La revelación del evangelio está en las escrituras, pero Dios ha dejado la creación, la naturaleza, las relaciones, la conciencia, y también a través de esos medios se ha dado a conocer. Es lo que conocemos doctrinalmente como gracia común o como revelación general. Entonces vamos a oír que en algún momento Confucio, la filosofía china, oriental, el budismo y todo, tienen ciertas verdades. ¿Por qué? Porque las aprendieron del mundo que Dios creó y de la conciencia que Dios les dio. Entonces, por ejemplo, entre los chinos, Confucio, algunos años, por supuesto, antes de Cristo, él también da una versión de la regla de oro, y Confucio también en sus escritos dice: lo que tú mismo no quieras, no se lo hagas a otra persona. En el Islam, en el Corán, que es el libro sagrado del Islam, también dice: ninguno de ustedes es un creyente mientras no desea a su hermano lo que desea para sí mismo. Otra religión de la India llamada jainismo. El jainismo es una religión que tiene una regla ética muy similar a la regla de oro, que se llama ahimsa, y se traduce como la regla de no violencia. Esta es una de las reglas más importantes de esta religión, y ellos aplican esta regla a todas las formas de vida, creyendo que todas las formas de vida son sagradas y deben ser tratadas con respeto y compasión. Entonces, la manera en que ellos explican esta regla es que no deben de matar ni hacer a nadie nada que no quieran que le hagan a ellos, pero también la entienden de manera positiva como un llamado a ser compasivos con todas las formas de vida y a cultivar la amistad con otros seres humanos. El budismo, otra religión también
También establece que un estado que no es agradable o placentero para ti, tampoco lo será para otro. ¿Y cómo puedes imponer a otro un estado que no sea placentero para ti? Es un llamado también a no imponer en otro algo que no haría conmigo. El hinduismo también establece, uno no debe comportarse con los demás de una manera que sea desagradable para uno mismo. Esta es la esencia de la moralidad. Ahora, varios teólogos y varios eruditos resaltan el hecho de que aunque estas son expresiones similares o sinónimas de la regla de oro, la mayoría de sus versiones son negativas. Tal vez es el jainismo y el islam, que es posterior al cristianismo, la que pues tienen una parte positiva, pero de alguna manera la expresión de Hillel, la expresión en Tobías, la expresión de Confucio, la expresión del budismo y el hinduismo son versiones negativas de la regla de oro. Por el contrario, las versiones que Jesús da en Mateo y en Lucas son positivas. Ahora, una versión negativa seguramente concluiría que la mayoría de personas no quieren ser torturadas ni quieren que se les cause algún daño. Entonces, algunos llaman a esta regla sinónimo similar, pero que está escrita de forma negativa, la regla de plata, no la regla de oro, sino le llaman la regla de plata, que básicamente es no le causes el daño a otro que no quieres que te causen a ti. Obviamente nadie quiere ser torturado, entonces no debería de torturar a nadie y obviamente el torturar va desde algo muy negativo hasta no quisieras que nadie te robara, que te mintiera, te ofendiera, te faltara el respeto. Entonces no lo hagas con nadie, ¿verdad? Obviamente esto surge de ese deseo del ser humano de estar bien, ¿verdad? Pero Jesús viene y establece esta regla de manera positiva, invitando a la acción. Obviamente es más fácil cumplirlo de manera negativa porque obviamente torturar o no ser amable con alguien implica mucho más. Algunos ilustran que la diferencia comparar los derechos humanos negativos con los derechos humanos positivos, obviamente es mucho más fácil los negativos porque es solamente evitar, es solamente dejar de accionar. Sin embargo, los positivos exigen el accionar, exigen el hacer más. Y entonces Jesús no está llamando solamente a no hacer algo negativo, sino que Jesús está llamando a hacer algo positivo. Jesús está llamando a sacrificarme, a dejar mi comodidad y de alguna manera a tener un altruismo ético. Una de las características de la enseñanza de Jesús que se reconoce interreligiosamente y aún interculturalmente es esta regla de oro y es evidente de que esto muestra en Jesús una diferencia al de los otros maestros porque Jesús nos hace un llamado al amor. ¿Cuál es lo que Jesús dice? Volvemos a repetir la regla de Jesús. Todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Una de las cosas que Jesús usa la palabra todo es una regla inclusiva, es una regla totalitaria. No es algunas cosas, sino es en todo lo que desean, como desean ser tratados. El ser humano desea ser respetado, desea ser amado, desea ser valorado, desea ser honrado. Entonces Jesús nos invita a amar, a honrar, a respetar. Entonces ya vimos que Jesús está reconociendo que él no está diciendo algo nuevo, sino lo que él está haciendo es plantearlo de una manera diferente. Lo que él está diciendo es muy similar a lo que escribió Tobías, es muy similar a lo que dijo Hillel. Por eso él dice, esto es la ley y los profetas. Él está diciendo, yo estoy repitiendo lo que está escrito en la ley y estoy de acuerdo con el resumen que Hillel hace, que Tobías hace, pero estoy mostrando que no solamente se deben de quedar en evitar, sino que tienen que
reconocer lo que están recibiendo del Padre y desde lo que están recibiendo del Padre, extenderlo a los demás. La enseñanza de Jesús es más poderosa y exigente que lo que ha afirmado la sabiduría interreligiosa. Él le pide a sus discípulos más que simplemente abstenerse de tratar indeseablemente a los demás. Jesús nos invita a actuar positivamente buscando el beneficio de los demás. Charles Walls comenta, a pesar de algunos puntos en común entre la regla de oro y los principios morales judíos y de otras religiones, Jesús desarrolló y modeló el principio de una manera verdaderamente única. Esta singularidad hizo que su enseñanza fuera asombrosa y llevó a las multitudes a reconocer su superioridad sobre los escribas. Algo importante aquí es que en el sentido más profundo, la regla, lo que Jesús está diciendo es que esta regla es la ley y los profetas. De la misma manera que el reino es el cumplimiento de todo lo que la ley y los profetas han dicho. Jesús ya explicó que él viene a cumplir trayendo el reino de Dios todo lo que han dicho la ley y los profetas, y que la vida del reino representada por esta regla, que al final es una vida de amor, como vamos a ver, es la ley y los profetas. De hecho, esta regla, esta manera de decirlo, es la forma sapiencial, es la forma en términos de sabio de lo que él dijo en otro momento como el segundo gran mandamiento. Vayamos a Mateo 22, del 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Alguien llega y le pone a prueba. Habían 613 mandamientos en la ley de Moisés, en la Torá, y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le contesta, el gran mandamiento y primero es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero luego agrega algo que tal vez el escriba no se esperaba oír y que de alguna manera es enfático de la enseñanza de Jesús y obviamente de la enseñanza de los apóstoles que oyeron a Jesús, que aprendieron de él. Pero Jesús agrega algo que tal vez no hubieran agregado los fariseos y dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está mostrando de que el primero cualquiera lo puede decir, pero el primero solo se demuestra en el cumplimiento del segundo, pero también hay una conexión. Nunca podremos cumplir el segundo si no cumplimos el primero. Hay una relación entre los dos mandamientos. De hecho, que la versión Nueva Traducción Viviente, el verso 39 lo traduce, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Palabras semejantes en el griego se puede traducir como igualmente importante. Nunca amaremos a nuestro prójimo de la manera en que nos gustaría ser amados hasta que amemos a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, pero nunca evidenciaremos que nuestro amor a Dios es genuino hasta que no amemos también a nuestro prójimo. De hecho, tanto dentro como fuera del cristianismo, la noción de tratar a los demás con amor, que es la paráfrasis más simple y abarcadora, se reconoce como la postura de Jesús. Todas las religiones, la religión china, las religiones orientales, la filosofía griega
impulsaban la búsqueda de virtud. El cristianismo también impulsa la búsqueda de virtud. El judaísmo también impulsaba la búsqueda de virtud. Y Jesús, cuando él inicia las bienaventuranzas, está usando los términos grecorromanos de la virtud. El término bienaventurado era un término grecorromano de la virtud, y de alguna manera él está también impulsando la búsqueda de virtud, pero él está agregando un elemento que es único en él, el elemento del amor. Porque Aristóteles no enseñó amor, Confucio no enseñó amor, y nadie enseñó amor, y obviamente no podían enseñarlo, porque el amor viene de Dios. Jesús enseña que la verdadera virtud está en el amor. Y esa es la diferencia de Jesús con las demás religiones. Allison describe la regla de oro como la exigencia más básica de la ley, una exigencia que de ninguna manera reemplaza toda la Torá, sino que más bien plantea su verdadero fin. Hermanos, la virtud no tiene ningún sentido si solamente vamos a ser sabios, alejados de todo, si no vamos a ser útiles a los demás. Jonathan Pennington comenta: la regla de oro es un excelente ejemplo de una visión ética de la virtud en oposición a una ética basada en las reglas, lo que también explica por qué se encuentran dichos notoriamente similares a este en toda la filosofía moral. La regla de oro resume bellamente la forma de ser en el mundo que ninguna cantidad de normas y reglamentos podría esperar promover. No es tanto una regla como una visión. Es una invitación a la virtud que presenta una visión de cómo relacionarse con las demás personas. En este sentido, se considera apropiadamente una mayor justicia y al mismo tiempo una forma de ser perfecto en el sentido de ser íntegro y de cumplir la ley. Ahora, si la ley es amar a Dios y amar al prójimo, lo que Jesús está dándonos en la regla de oro es, como dice Pennington, una visión de cómo ver a las personas para poder amarlas. Y lo que Jesús nos está diciendo es: ve tu deseo en el corazón del otro y busca extender el amor del cual tú reconoces el deseo y la necesidad en ti, en el otro. Busca llenar ese vacío en el otro. Y así vas a cumplir la ley y los profetas. Y de alguna manera, ese es un buen resumen. Ahora, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿por qué la mayoría de las otras religiones plantean la regla de plata, o, dicho de otra manera, la regla de oro en su sentido negativo? Y quiero aquí que vayamos, porque creo que la explicación nos la da la palabra, y uno de los pasajes de Pablo nos puede ayudar a entender. Y quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versos del 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interesen por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo hace una afirmación general de cómo somos los seres humanos. Y él está incluyendo a los creyentes, lastimosamente, porque aunque estamos en un proceso de transformación, no dejamos de tener esa naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice: una de las características del ser humano es que son egoístas. Todos buscan sus propios intereses. Y hay un hermano que los ha llegado a amar, llamado Timoteo, que ha aprendido de mí, que ha aprendido de Cristo, que es el que siento la confianza de enviarles, porque él, por el amor que ha recibido de Dios, está sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Cuando alguien va creciendo en el Señor y en su transformación en Cristo, empieza a estar sinceramente interesado en el bienestar del otro.
El verdadero amor de Cristo es el que no busca lo suyo, sino que busca el bien común, el bien de la comunidad. Y obviamente en el entendimiento de que como somos un cuerpo y como somos una iglesia, si los demás están bien, yo también voy a estar bien. Si el cuerpo crece, yo crezco dentro del cuerpo. Si el edificio crece, yo crezco dentro del edificio. Si la familia mejora, yo mejoro por ser parte de esa familia de Dios. Pero cuando yo busco mis propios intereses, de alguna manera mi egoísmo me va a impedir buscar el bien de los demás, y al buscar el mal de los demás, yo también voy a estar mal de alguna manera. De hecho, algunos, Oscar Wilde y algún otro ha dicho que el verdadero egoísmo es buscar el bien de los demás, porque si los demás están bien, yo voy a estar mejor. Pero realmente esa es una visión humana donde no está considerando el amor de Dios. De alguna manera, la forma negativa de la regla de oro, o lo que algunos han llamado la regla de plata, el comportamiento es: si no te gusta que te roben, no robes a los demás. Si no te gusta que te maldigan, no maldigas a los demás. Si no te gusta que te odien, no odies a los demás. Si no te importa que te golpeen en la cabeza, no golpees en la cabeza, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la motivación? La motivación es lo que yo quiero evitar. La motivación es el egoísmo. La motivación es: no voy a hacer tal cosa para que no me lo hagan a mí, que de alguna manera es un buen egoísmo que puede llevar a vivir una vida virtuosa, pero no necesariamente a amar a Dios y amar al prójimo. Entonces vemos cómo todas las religiones tienen este principio de virtud, pero en la mayoría de religiones, de alguna manera, detrás lo que hay es egoísmo. Ahora, la versión de Jesús no nace del egoísmo. La versión de Jesús es una forma positiva, como tú quieres, que de alguna manera está naciendo en mi deseo, de alguna manera está planteándome en el diseño que yo tengo como humano y en esas necesidades que Dios puso en mí, pero que me ayuda a ver al otro ser humano y que me ayuda a llenarlo en el otro, sabiendo que Dios va a cuidar de mis necesidades. O sea, hay un tema de amor en todo el discurso de Jesús, porque le acaba de mencionar al Padre, le acaba de mencionar el acceso que tenemos a Él. Y de alguna manera aquí, aunque usted usando el lenguaje de sabiduría, está diciendo lo mismo que dijo en Mateo 22, amar al prójimo. Lo que Jesús está enseñando es: si te gusta ser amado, ama a los demás. Si quieres recibir, da. Si quieres ser apreciado, aprecia a los demás. De alguna manera, hay que entender que la forma en que Jesús plantea la regla de oro es más demandante que la forma en la que plantean la regla de plata, la parte negativa. Aquí no hay un permiso de retirarme del mundo a vivir una vida en silencio y en retiro, donde no voy a ofender a nadie y nadie me va a ofender a mí, sino que aquí hay un llamado a salir y a relacionarme con la gente y a exponerme, que la gente no reciba mi amabilidad, no reciba mi amor, no me traten bien, y sin embargo yo tengo un compromiso de hacer con ellos como quisiera que ellos fueran conmigo, aún con la conciencia que no necesariamente ellos van a ser conmigo como yo quisiera con ellos. Aquí viene la pregunta: ¿qué te gustaría que te hicieran? ¿Qué es lo que realmente te gustaría? Hazlo con los demás. Y no solo unas cosas, todo. Y realmente el mayor deseo del ser humano es el deseo de ser amado. Y aunque obviamente como cristianos sabemos que Dios nos ama, eso no quita el deseo de sentirnos amados por otros, porque aunque Adán tenía todo, no era bueno que él estuviera solo. De alguna manera, Dios diseñó al ser humano como un ser social, donde también iba a necesitar las relaciones con otros de su misma especie. Por eso Dios diseña a Adán con un vacío programado
con el objetivo de crear a Eva, de formar una familia, de ahí de formar una sociedad y de llenar la tierra, de que se multiplicaran, pero era parte del diseño de Dios. Quiero que vayamos aquí a Primera de Juan, capítulo 4, versos del 19 al 21. Primera de Juan 4, del 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Son palabras fuertes, son palabras conocidas, son palabras que algunos de nosotros sabemos de memoria, pero qué tan genuinamente amamos a Dios se evidencia por qué tan genuinamente amamos a nuestro hermano. El texto es sumamente claro, o sea, es un texto que se predica a sí mismo, que lo único que yo puedo hacer es repetirlo, y básicamente lo que dice es: nadie que aborrece a su hermano ama verdaderamente a Dios, aunque lo diga. Si lo dice mintiendo. Porque el que ama a Dios, su amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Y es un mandamiento que tenemos. Y Juan une y pone en otras palabras lo que Jesús dijo: el que ame a Dios, ame también a su hermano. El segundo es tan importante como el primero. Brodus reconoció la similitud entre la enseñanza de Jesús y la de sus predecesores. Sin embargo, señaló: la verdadera novedad de la ética de Jesús radica en el hecho de que el cristianismo ofrece no solo instrucción en el deber moral, sino ayuda espiritual para actuar en consecuencia. Jesús no solo mandó a los discípulos a que actuaran de acuerdo con la regla de oro, les dio el poder para hacerlo a través del nuevo éxodo, de la nueva creación y del nuevo pacto. Hermanos, Jesús no nos exige que amemos a otros sin primero no amarnos primero. Jesús no nos exige amar a otros sin primero concedernos el amor para poder amar a otros. Jesús no nos pide algo que no haya hecho ya por nosotros. Jesús nos está pidiendo extender a otros lo que Él hace, está haciendo y sigue haciendo con nosotros. Entonces, lo que Jesús está mostrando, y por eso es importante conectar el pasaje anterior: ustedes están recibiendo cosas buenas del Padre, den cosas buenas a otros. Porque en la medida que nosotros conocemos, recibimos y disfrutamos del amor de Dios, será natural el poder dar, amar, servir a otros. Jesús dice: yo vine para servir, y les digo que en mi reino el que quiera ser el primero sirva a los demás. Pero yo no les pido que sirvan a los demás sin yo primero haber venido a servirles a ustedes. De hecho, Pablo, obviamente en base a lo aprendido de Jesús, de los discípulos de Jesús, afirma la misma enseñanza. Vamos a Gálatas 5, 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que os uséis la libertad, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una de las cosas importantes en este pasaje es que Pablo nos está diciendo: la libertad no se trata de no seguir reglas. La libertad se trata de servirse por amor. Uno de los conceptos que nosotros tenemos equivocados con la libertad es que libertad es hacer lo que se nos dé la gana, pero en realidad la idea bíblica de la libertad es hacer para lo que fuimos creados, es hacer para lo que nos va a llenar, para que lo que nos va llevar a tener esa vida bienaventurada, esa vida significativa, satisfactoria. Y una de las enseñanzas es el amor. No hay hombre más libre
que el que sirve por amor a otros. Y no hay, y de hecho algo interesante es que Santiago cambia el término de la ley y le llama la ley de la libertad, la ley del Espíritu, la ley de Cristo. Porque Cristo viene y nos liberta y entonces ya no hacemos las cosas por seguir una regla, sino por vivir en la libertad que ahora Dios nos dio. Y por expresar la naturaleza que ahora recibimos de Dios, una naturaleza llena de amor. Vayamos a Romanos 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo está resaltando y enfatizando que la ley se cumple en amar al prójimo. Y obviamente pone como ejemplo los 10 mandamientos o los últimos mandamientos que se enfocan en el prójimo, pero de alguna manera también nos muestra que el amar no es solamente no dañar al prójimo, sino también buscar su bien. Y de alguna manera en otro pasaje, en Romanos 12, del 9 al 15, él nos muestra que el amor es acciones. Y de hecho, una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar el concepto también es que el mundo nos ha tratado de vender que el amor es un sentimiento, es una emoción, es una ilusión, pero no. La Biblia enseña el amor como acciones, no como emoción, ni como ilusión, ni como sentimiento. Todos los pasajes que hablan del amor en la Escritura hablan de acciones. Vayamos a Romanos 12, del 9 al 15. Nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal, respetémonos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Pablo da ejemplos de lo que es el amor y en todos los ejemplos son acciones. Apliquémonos a lo bueno. Honremos, seamos afectuosos, seamos diligentes, seamos fervientes, sirvamos, gocémonos, perseverémonos, oremos, ayudemos a los necesitados, seamos hospitalarios. Todos son acciones, bendigamos, gocémonos, lloremos, todos son acciones. Básicamente la regla de oro, una manera de decirlo, es ama como quieres ser amado. El mayor deseo del ser humano es ser amado. Así como quieres que te amen, ama. ¿Quieres que te honren? Honra. ¿Quieres que te sirvan? Sirve a los demás. ¿Quieres que oren por ti? Ora por los demás. ¿Quieres que sean generosos contigo? Sé tú generoso con los demás. ¿Quieres que te bendigan? Bendice a otros. ¿Quieres que otros sean justos contigo? Sé justo con otros. ¿Quieres que sean hospitalarios contigo? Sé hospitalario con los demás. ¿Quieres que otros celebren tus triunfos? Celébrate y alégrate por los triunfos de otros. ¿Quieres sentirte acompañado en tu dolor? Acompaña a otros en tu dolor. ¿Quieres que te den vía en medio del tráfico? Dales vía a otros. Y ahí la pregunta, o sea, siempre nuestra humanidad va a surgir, pero ellos no son amables conmigo, ellos no me respetan, ellos no me honran, ellos no me aman, ellos no me dan vía. Dios cuida de tus necesidades. Ese es el punto. Un último punto que quería ver es cómo vemos a los demás. Hay una historia que vemos en Juan 9, 1 y 2, solo voy a mencionar rápidamente. Juan 9, 1 y 2 nos dice que iba Jesús pasando y vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?
Lo que el texto nos dice, obviamente no voy a entrar al pasaje ni a la historia, pero hay algo en la manera en que los escritores escriben y hay algo que este pasaje nos dice. Jesús vio al hombre, Jesús vio su humanidad. Los discípulos no vieron al hombre, los discípulos vieron su ceguera y la posibilidad de pecado detrás de la ceguera. Es una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Hermanos, estamos acostumbrados a etiquetar a las demás personas. Los discípulos tenían esa capacidad, miraban a alguien vestido de cierta manera, ese es justo porque es fariseo. Miraban a alguien ciego, ese pecó él o pecó sus padres. Fácilmente etiquetamos a otros. Jesús nos enseña a ver a los demás sin etiquetas. Jesús nos enseña a vernos en el otro, a ver nuestra humanidad en común con el otro. Jesús nos enseña que nuestra opinión de los demás no surja de nuestros prejuicios que se levantan al ver su forma de vestir o al oír su acento al hablar o al ver su color de piel o a saber el apellido que tiene o el lugar donde vive o el carro que maneja. Hermanos, cada ser humano tiene un anhelo de ser amado, tiene una historia única, tiene una riqueza única y tiene una pobreza única. Tiene algo que puedo aprender de él o de ella y tiene algo en lo que puedo servirle y ayudarle también. Y me será más fácil llegar a ser enriquecido o aprender de esa persona cuando desde el principio yo decido tratarle con amor, con respeto y con buena disposición. Un punto más es que toda la sabiduría afuera del cristianismo que nos enseña a evitar el mal en nosotros, evitando el mal de otros, no solamente nace del egoísmo, sino también del temor. Como no quiero que me dañen, mejor no daño. Por el contrario, el amor no surge del temor. Y al contrario, el amor vence el temor. Porque a veces no nos acercamos a cierto tipo de personas por temor. ¿De dónde viene el temor? De la falta de seguridad de que el Padre cuida de nosotros. ¿Cómo podemos facilitar el vivir de acuerdo a la regla de oro? Crezcamos en la certeza del amor, del cuidado, de la seguridad del Padre. Eso es muy importante. El amor. Y de hecho, quería que fuéramos a 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El siguiente tema al que Jesús va a pasar y que vamos a empezar la siguiente clase es un tema que ya dirige al tema del juicio final. Pablo tiene eso en mente en sus cartas. Y de alguna manera Pablo, como Jesús, nos muestran una terrible realidad. Una terrible realidad es que podemos ser excelentes cristianos dentro del cristianismo del mundo de los seres humanos. Podemos aparentar ser muy espirituales, tener lenguas humanas y angélicas, dar de comer a los pobres, tener dones de profecía, entender todos los misterios, tener mucho conocimiento bíblico. Aún podemos morir como mártires y entregar nuestro cuerpo para ser quemado, y eso nos llevaría a nuestro nombre, ser admirado como uno de los mártires de la fe. Pero hay algo que debe de asustarnos. Es posible llegar a ser un excelente cristiano ante los ojos de los hombres y aún así no tener amor.
Y lo que Pablo dice y lo que Jesús también nos va a decir es que si no tenemos amor, si no tenemos la capacidad de vivir la regla de oro, de nada nos sirve haber vivido, de nada nos sirve haber sido cristianos, de nada nos sirve haber oído este sermón, de nada nos sirve, de nada nos sirve, porque iremos a la condenación eterna. ¿Por qué es importante la regla de oro? ¿Por qué debemos abrazar la regla de oro? ¿Por qué debemos anhelar vivir conforme a la regla de oro? Porque lo único que va a contar el día del juicio es que tanto amamos a los demás. Es que tanto vivimos desde el amor. La mayor diferencia entre Jesús y los escribas y fariseos fue que él amó a quienes los fariseos nunca vieran dignos de amar. ¿Cómo podían amar a un publicano, a una prostituta, a un gentil? Miraban su pecado, pero no miraban su humanidad. No miraron su humanidad y su pobreza en común. Jesús vio su necesidad de ser amado y se acercó a ellos como se acercó a nosotros y les enseñó, los alimentó, los sanó, les sirvió, como lo hizo con nosotros, dando su vida por amor a nosotros. Él no lo hacía por querer ser amado, él ya era amado por el Padre. Él lo hizo para que nosotros pudiéramos seguir su ejemplo y amar también a otros. Hermanos, ¿de dónde nace nuestro egoísmo? De la falsa creencia que necesitamos lo temporal, que necesitamos aquello que no podemos darnos el lujo de perder. De no ser pobres espirituales, de poseer cosas que en realidad nos poseen a nosotros. Por el contrario, ¿de dónde nace el amor? ¿De dónde nace la generosidad? ¿De dónde nace una vida que vive según la regla de oro? De la certeza de ser amados por un Padre que cuida de nuestras necesidades, que es generoso con nosotros y que nos da en abundancia para que también podamos dar con otros. Como preguntas de reflexión, más que una pregunta, quiero terminar este tema con una invitación. Piensa en alguien cercano a ti, tal vez un miembro de tu familia. Piensa en algo que esa persona pueda estar deseando. Puede ser algo simple, puede ser algo complejo. Enfócate en lo simple. Yo te invito a que le muestres el amor a esa persona de una manera práctica. Puede ser desde algo tan simple como ayudarle en un oficio, o como darle un regalo, o como darle un detalle. Pero trata de vivir la regla de oro con tu pareja, con uno de tus hijos, con alguien cercano a ti. O aún vete un poco más allá. Piensa en alguien, tal vez en tu trabajo, en la iglesia, en alguien con quien hayas tenido algún desacuerdo. Si tú estuvieras en la posición de esa persona, por ejemplo, si hubo una discusión en un argumento, ¿cómo te gustaría que esa persona te mostrara la verdad? ¿Cómo te gustaría que esa persona tratara de resolver el desacuerdo contigo? Hazlo tú. Hazlo tú. Aplica a ser con esa persona como quisieras que tal vez esa persona lo hiciera contigo. ¿Te comprometerías en evitar menos y en hacer más? Las palabras de Jesús no son digan de los demás, oren por los demás, piensen en los demás. Eso es parte de. Pero la regla de oro es hagan con los demás como quisieran que los demás hagan con ustedes. ¿Conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil? Piensa, ¿qué desearías tú si estuvieras en los zapatos de esa persona? Tal vez lo único que quisieras es sentirte acompañado.
Toma un tiempo esta semana y ve y acompaña a esa persona. Escucha a esa persona. Haz algo por alguien más en esta semana. Señor, te damos gracias por el gran amor que mostraste para con nosotros. No te aferraste en ser igual a Dios. Te hiciste siervo. Te hiciste semejante a nosotros. Y todo lo que hiciste fue para darnos. No solamente pensaste en nosotros, nos diste tu vida, nos diste tu sangre, nos diste tu espíritu, nos diste tu justicia, nos diste tu amor, nos diste tu gracia, nos diste tu favor, tu compasión, tu bondad, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores de la palabra, sino a ser hacedores. Ayúdanos a dar a otros lo que tú en abundancia nos has dado a nosotros. Ayúdanos a crecer en amor por Dios y evidenciarlo en amor por nuestros hermanos, por nuestros prójimos, por las demás personas, Señor. Que dejemos de vivir en el temor, en la queja, de que los demás no lo reciben o no lo hacen como nosotros, que pensemos en todo lo que tú constantemente nos das. Y que podamos extender a otros la gracia recibida de tu parte. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.